aquellas estrategias no dialíticas que nos permiten mejorar la supervivencia de estos pacientes. Entonces, ojo con las dosis de los fármacos y demás, y también ajustar las dosis de las terapias. Ojo con la monitorización de las sustancias que también pueden ser potencialmente dializables, los micronutrientes, el estado nutricional del paciente. Ojo con el tema de la sobrecarga, hemos hecho mucho énfasis en el tema de la sobrecarga. Entonces, definitivamente todo esto nos lo exigen los recién nacidos porque ellos sin duda son un total desafío. Y además de todo esto, que es inherente a los recién nacidos, pues tenemos una gran desventaja y es que tenemos un rezago muy importante con relación a la información. Entonces, como veo, esto lo saqué de PubMed, muy sencillo, y traté de establecer como el volumen de literatura de terapia lenta continua en adultos, niños grandes y lactantes menores, incluyendo recién nacidos. Fíjense que la primera publicación de terapias lentas continuas en pediatría ocurre casi 30 años después que en adultos. Y para el 2022 es 10 veces menor el volumen de publicaciones. Y en niños más pequeños, incluyendo los recién nacidos, fíjense que apenas hasta 1975 ocurre el primer reporte y el volumen de la literatura actual pues es significativamente mucho más bajo con los adultos. Entonces pues es apenas lógico que nos sentamos un poco con incertidumbre, con miedo frente a esa clase de tecnologías. Pero pues la idea es ir allanando el camino, es ir fortaleciendo sin duda la experiencia. Entonces, todos los avances en cuidado crítico y los avances específicamente en lesión renal aguda aquí han llevado, uno, que reconozcamos más aquí. O sea, antes de golpe se nos pasaban, pero hoy en día la reconocemos y por ende sabemos que la incidencia es mayor, pero eso nos trae a nosotros una exigencia como médicos y es que en la medida en que aquí es más frecuente, en la medida en que nos damos cuenta, pues algo tenemos que hacer. Y si paralelamente avanza la tecnología, pues no nos podemos quedar atrás limitando a nuestros pacientes. O sea, esto nos genera a nosotros al menos la incertidumbre, la inquietud de informarnos y de volvernos expertos en esto. Entonces, claramente, pues en la medida en que aumenta la incidencia de aquí, de que la reconocemos, pues aumenta la demanda de terapias de reemplazo renal continuo, de sustitución renal. Y por supuesto aumenta la exigencia para nosotros los pediatras de adecuarlas a las necesidades específicas de esta población. Entonces, en ese orden de adecuar la terapia, pues ¿cuál es la expectativa para nuestros recién nacidos? Uno, que si le extraemos más volumen, pues sea un volumen, o sea, que los errores de ultrafiltración, que hace referencia a la extracción de volumen, sean definitivamente muy bajos, menores a 5 gramos por hora. Las máquinas de adultos pueden tener errores de ultrafiltración hasta de 200, 190 gramos por hora, o sea, esto para un recién nacido es grave. Que los volúmenes que circulan en la máquina sean menor al 10% del volumen, del volumen circulatorio del paciente. Es decir, que en las líneas, en el filtro, en todo ese circuito que nos mostraron, generalmente haya un volumen que oscile entre lo que pesa normalmente un recién nacido, o sea, alrededor de 20 a 50 centímetros, qué sé yo, en un niño demasiado grande. Que lo podamos operar con flujos de bomba mínimos, que partan desde 5 incluso mililitros por minuto para evitar que ese niño se nos inestabilice. Las máquinas de adultos, algunas arrancan incluso desde 20, con menos es muy difícil porque la máquina molesta. Que podamos hacer todas las modalidades que nos decía Jefferson, modalidades difusivas, modalidades convectivas, que podamos ofrecerle lo que tenemos para los adultos y que además esa máquina que nos mostraron al mediodía o cualquier otra se adapte a un catéter chiquito, es decir, que el flujo que le puede proveer de sangre que le puede proveer ese catéter tan pequeño, le sirva a la máquina y la máquina no moleste y funcione efectivamente. Entonces, pues uno creería que esto es imposible, pero no, esto es hoy en día una realidad. Entonces tenemos tecnología adaptada como esta, la tenemos en la institución y seguramente en muchas de las unidades de cuidado intensivo pediátrico donde ustedes trabajan, y tecnología diseñada exclusivamente para nuestros recién nacidos. ¿Sí? Entonces, en la tecnología diseñada para recién nacido tenemos estas tres: Aquadex, modificado, que fue hecha por el doctor Askenazi, estaba fundamentalmente en los Estados Unidos, se adecuó para usarla en pediatría y proveer terapias convectivas, lo que nos explicaba Jefferson. Nidus, que es una terapia que, fíjense, es divino porque ella coge de un catéter de un solo lumen alicuotas muy pequeñas de sangre que van desde 12 centímetros, alicuotas repetidas de sangre, y la llevan a un filtro donde se hace todo ese proceso de difusión, convención, etcétera, ¿sí? Y se usa
para recién nacidos desde 0.8 kilogramos. Y Carpe Diem, que es la que tenemos disponible en nuestro país, con aprobación FDA y aprobación INVIMA desde el año 2020, ya llevamos con 4 años con Carpe Diem en nuestro medio, que realmente está avalada para niños mayores de 2.5 kilogramos hasta 10 kilos, pero uno podría eventualmente ser un poco más flexible y llevarla a un niño un poco más pequeño, alrededor de 2 kilos. Entonces, esto es lo que hay en el mundo hoy para sus recién nacidos. Y pues claramente esto empezó ya y la gente empezó a publicar y a mostrar su experiencia. Aquí quise resumir como los estudios que hay hasta la fecha de cada una de estas tecnologías. Aquadex tiene 2 estudios en Estados Unidos con 91 pacientes manejados desde el 2016 hasta el 2019. Carpe Diem tiene 3 estudios, 2 hechos en Italia, que fue donde surgió esta tecnología en Vicenza, otro estudio hecho en Francia con alrededor de 64 pacientes, y Nidus es una tecnología que es la de los niños de 0.8 kilos. Recientemente sacó su estudio CKID, que es un estudio donde muestra la experiencia con 91 pacientes tratados con esta tecnología de manera exitosa. Hasta el momento, pues en la cardio hemos tenido esta experiencia, hemos tratado 3 niños con Carpe Diem. El primero es una recién nacida con un trasplante hepático, la niña trasplantada hepática. Era lactante, tenía 6 meses, pero pesaba 3.5 kilos, como típico, o sea, se comportaba como un recién nacido. Y resulta que en el posoperatorio empieza a ser un síndrome, estafilococo, ¿me fue? Bueno, exacto, de piel escaldada en todo su cuerpo, y la pared abdominal estaba terrible. Hace un choque séptico por estafilo, bueno, disfunción orgánica múltiple, pues recién trasplantada, donante vivo, su mamá. Ya teníamos Carpe Diem, decidimos ponerle Carpe Diem y la logramos dializar casi que por 2 semanas. El segundo bebé es el que les mostré, el bebé de la hiperamonemia. Fíjense cómo fue efectiva esta terapia. Lo desafortunado fue que, pues sí, una niña que llega tarde. Y el tercer paciente es una niña en posoperatorio de cirugía cardiovascular que hace enterocolitis necrotizante, súper común, y era que dijimos, bueno, pues tenemos Carpe Diem, enterocolitis, oligoanuria, y esto es absolutamente predecible, pues, porque vamos a seguir vayámonos en el Mercedes-Benz, o sea, pongamos Carpe Diem. Hicimos Carpe Diem, la tratamos más o menos durante 4 días, y la chiquita sale sin ningún problema. Entonces, hoy en día estamos en eso, consolidando la experiencia. Bueno, entonces, ¿qué hacer para prescribir esas terapias? Resulta que esto se me ocurrió para tratar de decirle a la gente, mire, es que no es difícil. Esto se limita a esta mnemotecnia, A, E, I, O, U. Esto es lo que usted necesita para prescribir esta terapia. Entonces, ¿en qué consiste A, E, I, O, U? A las advertencias, que en mi opinión es lo más importante, no hacer daño. ¿Sí? E, el espacio que usted debe disponer para que la terapia sea amable, los insumos con los que debe contar, las órdenes médicas que no van más allá de 2 fórmulas supremamente sencillas, y finalmente no se le olvide registrar la experiencia, porque es que en esto estamos y necesitamos estudios, y ya se dieron cuenta lo difícil que es hacer esto en pediatría. Entonces, lo ideal sería tener un registro único en donde se tengan las variables que son necesarias a la hora de reportar esta clase de experiencias. Entonces, vámonos con las advertencias, lo más importante, no hacer daño. Entonces, esto que yo les voy a contar son recomendaciones que les puedo compartir con base en lo que está publicado, que fue lo que les mostré en ese mapa, y lo que hemos hecho aquí en Fundación Cardioinfantil. Entonces, ¿cuándo está indicado hacer estas terapias? Pues nosotros internamente decidimos hacerla en niños alrededor de los 2.5 kilos hasta los 8 kilos. ¿Por qué? Porque la terapia de adultos adaptada en pediatría, que fue esa máquina que les mostré, el hemofiltro más chiquito se llama hemofiltro HF20. Y el volumen extracorpóreo de ese filtro con sus líneas, digamos que se adapta muy bien a un niño mayor de 8 kilos. Y de hecho, el INVIMA lo aprobó para niños mayores de 8 kilos. Yo sé que ustedes han visto usar estas tecnologías en niños más chiquitos, pero es porque no tenemos más. Pero realmente la indicación INVIMA de ese filtro es de mayores de 8 kilos. Por eso, esas terapias, Carpe Diem, decidimos usarla a partir hasta los 8 kilogramos, ¿ok? Aunque su indicación está hasta los 10, tanto por la FDA como el INVIMA. Las indicaciones pues las mismas, esto no tiene nada de raro, un niño que requiere diálisis, punto. La pregunta es, primera lección, pues creo que ya la doctora María del Pilar nos dijo, si usted tiene el recurso, si usted
se siente tranquilo, tiene un personal de enfermería debidamente entrenado, en eso estoy absolutamente de acuerdo con Jefferson. Eso depende gran parte de la terapia. Yo creo que la terapia es un buen catéter y una buena enfermera. O sea, ahí para adelante todo fluye. Y pues el recurso humano debidamente entrenado, como lo dije. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Pues miren, fíjense que cuando uno lee estas series es muy lindo porque uno dice, uy, ¿cómo les fue? Terrible. Resulta que la supervivencia en la mayoría de estas series de los niños durante el tiempo de administración de terapia es mayor al 90%. O sea, los niños no se mueren por la diálisis. Obvio, la supervivencia no alcanza el 60-70 al egreso hospitalario porque ya sabemos lo horrible que es tener falla renal y más aún si uno es un recién nacido, ¿sí? Entonces la supervivencia global es baja, pero los niños difícilmente se mueren durante la terapia. Y no hubo casos de muertes atribuibles a una complicación derivada por el uso de la terapia. Entonces realmente las contraindicaciones se limitan a dos. Uno es que uno tenga un trastorno hemorrágico severo que le impida poner un catéter, pues, por supuesto, o sea, eso es imposible. Y que no cuente con una catéter, eso sí creo que pues nada que hacer, no hay terapia. Los riesgos, esto es lo que está reportado en la literatura. Trombocitopenia, porque la mayoría de esas terapias hechas para recién nacidos usan heparina como método de anticoagulación, anemia, inestabilidad hemodinámica, sangrado por supuesto, e hipotermia. Pero afortunadamente estas terapias tienen calentadores de bolsas que hacen pues, que los niños permanezcan eutérmicos durante la terapia. Entonces, esto en cuanto a las advertencias. Es lo primero que tenemos que tener en nuestra cabeza cuando decidimos proveer esta clase de terapias. Vamos con la E, el espacio. Esto sí no está escrito en ningún lado, pero se me ocurrió meterlo porque nos pasó. Resulta que con la primera paciente, ahí está la doctora Catherine con nuestra fellow, colocamos la máquina inicialmente, no ahí, sino al frente donde estaban todas las bombas, los goteos. Entonces, Katy tenía turno y yo creo que ese día iba de viaje de mi familia y ella, esa máquina no deja de pitar, pita, pita, todo el mundo está desesperado y no hay nada más estresante que una máquina de diálisis pitando. Y resulta que era que la enfermera cada vez que pasaba movía las bolsas. Resulta que como estas máquinas tienen errores de ultrafiltración tan precisos, o sea, 1 gramo hora, entonces son muy sensibles sus balances. Por ende, llamamos al técnico y nos dijo, no, toca es que lo ubiquen en un sitio tranquilo, no muevan las balanzas y se van a dar cuenta que la cosa, efectivamente, la máquina no lloró el resto de la noche. Entonces, contar con un buen espacio. Y con la segunda nos pasó que la niña se colocó en una incubadora cerrada. Entonces, vean el catéter. Entonces, cuando fuimos a sacar el catéter, no, pues, ¿quién dobla ese catéter? Nos tocó llamar al radiólogo intervencionista y decirle, venga, acomodó el catéter porque me toca sacar, no teníamos en ese momento una incubadora dual ni teníamos esa, o sea, no, entonces le tocó reposicionar el catéter, quitar los puntos de fijación, obviamente nos quería matar, para poder sacar el catéter por arriba. Entonces, en ese orden de ideas, pues busque un espacio tranquilo para que no le pite, no toque las bolsas, déjenlas quietas, solo cuando las vaya a cambiar, y idealmente ubique el recién nacido ya sea en una lámpara de calor radiante o una incubadora dual. ¿Listo? Eso sería lo ideal. ¿Listo? Ya. Vamos con la I, los insumos. ¿Cuáles son los insumos con los que debemos disponer? La noticia es que todos están disponibles en Colombia y eso debemos sentirnos orgullosos, porque realmente son contados los países en Latinoamérica que cuentan con este recurso, ¿sí? Entonces, contamos con todos los insumos y todos tienen aprobación INVIMA. Uno, el catéter. Por supuesto, los líquidos de diálisis, la máquina y ese kit que nos mostraron del filtro con las líneas preensambladas. En ese código QR están pues las resoluciones INVIMA porque yo sé lo que significa introducir una tecnología a un hospital. No le piden todo esto de regulación y esto creo que les puede servir. Entonces, hoy en día sabemos que uno puede usar estas, la literatura dice, lo hemos usado cualquiera de las tecnologías con catéteres monolumen o bilúmenes, pero realmente lo ideal es tener bilúmenes y hoy en día en Colombia los tenemos desde 6 French. 6 French, esta marca, 6.5 French, esta marca. Son catéteres transitorios todos y tienen un bajo riesgo de trauma vascular, no tienen agujeros en la punta, eso disminuye el riesgo de trombosis, no se adhieren tan fácil al vaso, realmente funcionan muy bien. Nosotros en los casos que hemos hecho no hemos tenido problemas con el catéter, o sea, excepto el que nos tocó reacomodar, pero no tuvo que ver con el catéter propiamente. Pero el resto funcionaron supremamente bien, dan muy buen flujo y funcionan muy bien con la máquina. Si pueden escanear este código me parece bien porque a una vez le parece imposible colocarle ese catéter a un bebé tan chiquito.
Pero si no hace esta reflexión, uno dice, claro que eso le cabe y hasta más. Entonces, ¿cuál es el diámetro interno de la vena yugular interna de un recién nacido? Más o menos. ¿Si alguien se anima? Los neonatólogos. Pues les cuento que es de 3.2 más o menos 0.8 milímetros. O sea, ¿cierto? Puede ir como entre 2,4 a 4 milímetros el diámetro interno. ¿A qué equivale un French? A 0.3 milímetros. Entonces, si uno hace la regla de 3, un catéter de 6.5, tenemos incluso uno más pequeño, en términos de milímetros, ¿cuántos tendría? Alrededor de 2 milímetros. ¿Le cabe o no le cabe? Claro que le cabe, o sea, cero problema. Y el mejor lugar de acceso definitivamente es la yugular interna. ¿Listo? Por menor riesgo de infección, trauma vascular, etcétera. O sea, la yugular interna es el sitio predilecto de colocación. Y así lo demuestra la literatura en adultos, en niños grandes y en recién nacidos. ¿Ok? Bueno, el segundo insumo es la máquina. Ya no la mostraron hoy. Sabemos que tienen errores, las tres tecnologías tienen errores de ultrafiltración menor a 5 gramos por hora, volúmenes de circulación extracorpóreos muy chiquitos, hasta de 50 mililitros, flujos de bomba, uno puede operarlas desde 5 mililitros por minuto, nos permiten hacer terapias convectivas o difusivas, o sea, lo que nos decía Jefferson, hemodiálisis venovenosa continua o hemofiltración venovenosa continua, no terapias mixtas, hemodiafiltración, asumo que es por el tamaño de los catéteres, esto genera unas exigencias específicas que hace que eso no lo podamos hacer, pero realmente uno con convección o difusión puede hacer lo que quiera. Eso lo hemos aprendido los nefrólogos, uno puede llegar a los objetivos sin ningún problema. Y las tres son compatibles con catéteres muy chiquitos. Y la que tenemos disponible en Colombia, catéteres chiquitos, pero también grandes, es decir, alguna vez me llamaron porque no, solo tenemos un catéter de, bueno, era como el de 7 de French, que no pasa nada, o sea, colócale el de 7 French porque igual te va a dar un buen flujo para la máquina, o sea, no significa que tú no puedas usar uno más grande, ¿sí? Cosa que no pasa con la de adultos, si tú a la de adultos le pones un chiquito, pues no te va a dar flujo, ¿correcto? Bueno, y esta grafiquita básicamente es para mostrarles las características tecnológicas de cada una de las tecnologías. ¿Qué tengo acá? Básicamente, ¿cuánto hay de volumen extracorpóreo? Importantísimo, fíjese que arrancan desde 17 French de centímetros para nidus. Listo, esta Prismaflex es la tecnología de adultos adaptada para niños pequeños, pero sabemos que pues lo que es para recién nacidos es Carpe Diem, Aquadex y Nidus. Estos son los tamaños de los filtros. Esta mañana nos decían que habían 3 filtros para Carpe Diem. Hay un filtro para Aquadex, 0.12, chiquito, y el de Nidus es diminuto, o sea, mucho más pequeño que el que nos mostraron esta mañana. ¿Listo? Los flujos de bomba posibles, la cantidad de agua por hora que uno le puede sacar a estos pacientes y las modalidades que uno puede hacer con cada una de las tecnologías. ¿Por qué señalé diferente a Nidus? Porque todas tienen aprobación por la FDA. En Colombia por ahora solo ha entrado Carpe Diem, pero Nidus, a pesar de que suele ser muy prometedora, por esto es que es para pequeñitos desde 800 gramos, no tiene aún aprobación por la FDA. Bueno, si quieren eso, pues aquí está la infografía. Bueno, el tercer insumo hace referencia al kit. Entonces el kit básicamente es lo que nos mostraron esta mañana, las líneas preensambladas y el filtro. Los líquidos, básicamente los líquidos lo que tienen es componentes muy similares al plasma. En el caso de la que tenemos disponible localmente, es una bolsa de 2.5K potasio, como las redes sociales, eso es lo que tiene concentración de potasio, que es bicameral, tiene una solución ácida y alcalina, 1500 de álcali, 500 de solución salina, luego, y esa se reconstituye la bolsa para posteriormente montarla en el circuito. Listo, esos son los materiales, los insumos, perdón. Vámonos a las órdenes médicas y eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer. Ustedes van a dar cuenta que al final pues no es mayor cosa. ¿Nosotros qué indicamos? 1, con qué va a cebar el circuito. 2, con qué lo va a anticoagular. Y 3, los parámetros. Entonces, el cebado se puede hacer con solución salina heparinizada, con glóbulos rojos o con albúmina al 5%.
¿De qué depende que usted le ponga solución salina, un coloide o glóbulos rojos? Pues del volumen de circulación extracorpórea. Si el volumen de circulación extracorpórea que se calcula así es mayor al 10%, usted debe pensar en ponerle o un coloide o glóbulos rojos. De lo contrario, le puede poner solución salina heparinizada. Y esta es la fórmula para calcular ese volumen. Simplemente, arriba va el volumen de circulación extracorpórea del filtro que usted seleccionó, abajo va el peso del paciente por 100 en el caso de los recién nacidos. Y eso le da el porcentaje de circulación que va a estar por fuera del paciente. Si es mayor al 10%, ya sabe lo que tiene que elegir. 2. Entonces, la anticoagulación. Aquí no hay mucho que pensar porque aunque en las tecnologías grandes tenemos citrato, por ejemplo, esto no está, es off-label para estas tecnologías de recién nacidos. Solo tenemos la posibilidad de anticoagularlo o no. ¿Y con qué lo anticoagulamos? Con heparina. ¿Cuál es la dosis? Como ustedes a veces lo hacen, la misma. 10 a 20 unidades por kilo hora. A veces se pueden poner bolos. Nosotros aquí decidimos no poner bolos pues porque es muy errática a veces. Lo importante es controlar tiempos de coagulación y la meta es entre 40 y 60. Hacer tiempos de coagulación durante el curso de la terapia y hemograma al día siguiente por el riesgo de trombocitopenia. Listo. ¿Y los parámetros? Entonces, ¿cuáles son los parámetros? 1, ¿qué modalidad? Ya Jefferson nos dijo. Convectiva, si quiero remover moléculas más grandes, interleuquinas, difusivas, solutos más pequeños. Entonces, la modalidad dependiendo de cómo esté el paciente. ¿Qué es lo otro que tenemos que calcular? Pues el flujo de sangre que va a circular, el flujo del líquido de diálisis y el flujo de agua que yo le voy a sacar a ese paciente. Eso es lo que yo tengo que calcular y esa es la orden que yo le introduzco a la máquina. Y no es más que ubicarnos en esta sencilla gráfica. ¿Qué es lo que voy a calcular? Lo que está en las flechas. La sangre que va a circular en el circuito por unidad de tiempo, el volumen del líquido de diálisis, el volumen del líquido de diálisis, que es el que va a circular, en el caso de Carpe Diem no va en contracorriente, va en paralelo. Del líquido de diálisis, la cantidad de agua que le va a sacar el chichi y el líquido de reposición en el caso de las terapias convectivas. Eso es básicamente lo que yo tengo que calcular. Entonces, vamos a hacer un caso clínico sencillo. Y esa es la niña de la hiperamonemia. 3 kilos, hiperamonemia, 1 nitrogenados, pues tenía 3 días de vida, ¿ok? Tenía algo de soporte, bueno, estaba con soporte ventilatorio, tenía dopamina y eso era lo que le estábamos administrando entre líquidos, antibióticos y demás. Entonces, el flujo de bomba. ¿Cómo se calcula el flujo de bomba? Entonces vamos a calcular lo rojo. El flujo de sangre que va a circular por unidad de tiempo. Fácil, 5 a 12 mililitros por kilo y esto te da un flujo en mililitros por minuto. En el caso que tenemos, si pesa 3 kilos, yo puedo iniciar con un flujo de bomba bajo a 5, máximo llevarlo a 36 mililitros por minuto y eso es lo que yo le introduzco a la máquina. Mire, envíeme la sangre a esta velocidad. Punto. Es una regla, o sea, eso es una fórmula extremadamente básica. Listo. Vamos con el flujo de líquido dializante. Entonces, ¿qué es el flujo de líquido dializante? Pues es el verde. ¿Sí? Es el líquido que me va a permitir entrar en contacto con la sangre y finalmente hacer ese fenómeno de difusión, de convección, sacar toxinas urémicas o sacar agua. Entonces, ¿cómo se calcula ese líquido dializante? Pues básicamente con esa fórmula, 20 a 60 ml por kilogramo de peso hora. ¿Por qué hasta 60? Porque ustedes son filtros muy chiquitos, son terapias muy exigentes, a veces necesitamos dosis altas para poder lograr los objetivos y eso nosotros lo vivimos acá en carne propia, ya se los voy a mostrar. Lo cierto es que para calcular líquido de reposición es la misma fórmula, 20 cc kilogramo mililitro por kilo hora, es la misma, eso no cambia, solo que si es líquido dializante usted le dice a la máquina yo voy a hacer una hemodiálisis y ella ya entiende por dónde lo tiene que pasar, punto. Si es una hemofiltración, terapia convectiva, es lo mismo, lo calculo igual, solo que le digo a la máquina, esto es una hemofiltración y ella solita me lo coloca donde tiene que colocarlo. En el caso de la tecnología local, esto se le ordena a la máquina, en el caso del verde hemodiálisis, en mililitros por minuto. En el caso de hemofiltración, se le ordena a la máquina en mililitros totales, o sea, lo que nos da acá, lo multiplicamos por 24. Entonces, en nuestro caso, que pesaba 3 kilos, vámonos con la dosis máxima,
simplemente 60 por 3, 180 mililitros hora. Si a esa niña le hicimos hemodiálisis, que fue lo que hicimos porque nos interesaba depurar amonio, pues le ordenamos a la máquina que es hemodiálisis y que debe ir a 3 mililitros por minuto, o sea, dividimos 180 entre 60. Pero si el líquido de reposición, si se nos hubiera ocurrido que es una hemofiltración porque estaba séptico y tenía otras finalidades la terapia, pues es la misma fórmula, solo que a la máquina no le vamos a decir esto en mililitros minuto, sino que multiplicamos esto por 24 horas y le decimos que lo que va a utilizar, lo que va a poner a fluir son 4.320 centímetros en todo el día. Punto. Esto es lo otro que tenemos que calcular. Esto era para mostrarles de la niña de la hiperamonemia, que nosotros arrancamos con una dosis de 60 mililitros por kilo, y mire cómo de la niña de la sepsis, el falot, etcétera. Fíjese cómo se depuró el nitrógeno ureico, y aquí se nos ocurrió bajarnos a las dosis de niños grandes, alrededor de 25 cc por kilo. Mire lo que pasó con el boom. Empezamos a mirar qué pasó si estábamos tan bien, pues nada, era que habíamos bajado la dosis de la terapia, volvimos a 60. Por eso es que nosotros en el protocolo institucional decidimos arrancar con dosis alta, alrededor de 60 cc por kilogramo de peso hora. Y lo último que yo tengo que calcular, y no es más, eso es todo lo que yo tengo que hacer, es calcular la cantidad de agua que le voy a sacar a mi paciente. Solo que tenga en cuenta dos premisas. Número uno, que la cantidad de agua que usted le va a sacar no debe exceder idealmente 2 a 5%, digamos en el caso de sobrecarga, 2 al 5%, del volumen del paciente de acuerdo a su peso, y no más del 20% del flujo de bomba, o sea, lo que usted calculó de sangre, no más del 20%. Bueno, entonces vamos a, esto es lo que le voy a sacar, por ejemplo, de esta paciente. Entonces, ¿qué hace uno? Simplemente sumar todo lo que le va a entrar a la niña, y eso es lo que yo le voy a decir a la máquina: sáquele 210 mililitros durante todo el día. Aquí están resumidas las fórmulas si las quieren tener. Y para finalizar, en esta infografía también lo encuentran bonito, en PDF. Y para finalizar, pues el registro único. Ya les hablé de la importancia de registrar la experiencia. Entonces, nosotros hemos hecho aquí en la institución, y eso se puede hacer, lo pueden hacer ustedes también sin problema, y es estandarizar un registro de la terapia. Entonces, vamos a resolver nuestro caso. ¿Les parece? Esa niña de 3 kilos con hiperamonemia, con esa cantidad, creo que me falta un minuto. Bueno. Entonces nada, primero que tiene el registro es ese encabezado. Entonces, la niñita, supongamos que pesaba 3.500 gramos cuando ingresó a la UCI, no tenía sobrecarga, esta era la superficie corporal. Como era una hiperamonemia, pues decidimos que la terapia más efectiva era una terapia difusiva, que es muy eficiente para remover solutos chiquitos, 17 Daltons. Entonces, hemodiálisis venovenosa continua. ¿Cuánto tiempo? Pues eso son terapias lentas, 24 horas. ¿Qué catéter? Pues el que tenemos en Colombia, o 6 o 6.5, cualquiera de los dos. ¿Cuál acceso? Nos encanta el yugular interno. Listo. ¿Cuál filtro? En Colombia, la máquina que tenemos nos da la posibilidad de cualquiera de estos 3 filtros. ¿Cuál escogimos en ella? Pues el que no pasara el 10%, ¿cierto?, de su volumen sanguíneo. Y si pesa 3.5 kilos, pues uno diría que no pase 35 centímetros. Por eso escogimos el más grande posible, 0.15 de superficie. ¿Cuál es el volumen de circulación extracorpórea? Pues uno aquí hace la fórmula y aquí arriba coloca que este filtro con líneas, arriba tiene 32 y abajo multiplicamos 3.5 por el peso, y eso lo multiplicamos por 100, nos dio que lo que va a estar por fuera de la niña son 9.2. Estamos tranquilos. Entonces el cebado lo podemos hacer con solución salina heparinizada. ¿Cuál es el flujo de bomba? 5 a 12 cc por kilo. ¿Qué le decimos a la enfermera? Pues arranque de suavecito a 15 y váyase hasta 12 por kilo, o sea 42. Eso es lo que uno le dice a la máquina. ¿Tiene sobrecarga? No tiene sobrecarga. Listo. Esta es la segunda parte del registro. Entonces aquí esto es muy sencillo. Simplemente vamos a colocar juiciosamente lo que le estamos colocando en líquidos, en transfusiones, vía oral, bueno, lo que fuera al día a ese paciente, que es lo que necesitamos removerle. Por lo menos eso, no más porque no tiene sobrecarga. Entonces por lo menos garantizo sacarle lo que le administro para evitar la sobrecarga. 280 cc al día. La muchachita orinaba 80 centímetros, si uno puede ser demasiado
obseso compulso, uno dice, bueno, pues a esos 280 le voy a quitar 80 porque eso me lo está sacando el riñón. Por ende, yo al día, 280 menos 80, le voy a sacar solo 200 centímetros. Y esto se lo digo a la máquina, al día sáquele 200 centímetros de agua, punto. No tengo que hacer nada más. Ahora, como decidí que era una hemodiálisis venovenosa continua y dijimos que la dosis iba hasta 60 y que preferimos empezar con una dosis generosa, y les mostré la experiencia que tuvimos, pues simple, 60 cc por kilogramo de peso hora, ¿cierto? Eso nos da 210 cc y como es hemodiálisis, a la máquina me toca ordenárselo en mililitros por minuto. Pues dividimos 210 entre 60 y eso nos da 3.5 cc por minuto. Si fuera hemofiltración, lo colocaríamos aquí al otro lado y le diríamos a la máquina, no esto en mililitros minutos, sino que multiplicaríamos esto por las 24 horas, mililitros totales. Y finalmente, la niña no tiene trastorno de la coagulación y demás, pues decimos, ok, la vamos a anticoagular con heparina y pues la dosis va de 10 a 20 unidades por kilo hora, arranquemos suavecito, 10 unidades por kilo hora y esto es lo que le ordenamos a la máquina. Usualmente se hacen mezclas de tal manera que en esa jeringa de heparina que nos mostraban se coloca una mezcla en donde cada 0.1 cc tenga más o menos 10 unidades de heparina. Por ende, a la máquina lo que le tengo que decir es pásele esa mezclita a 0.35 cc por hora. Y eso era todo.